conduciros a los tesalonicenses, el capítulo 4 del versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 8. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, desde el 1 hasta el 8. Hoy voy a predicar un mensaje de esos que a veces no se predican en las iglesias por vergüenza o por pena. Así que hoy vamos a sacudir la carne en el nombre de Jesús. Y vamos a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Porque lo que queremos es sacar al diablo de las iglesias. ¿Cuántos están conmigo? Nunca he predicado este mensaje como lo voy a predicar hoy. Que Dios me ayude, me dé fuerza. Pero estamos viviendo en un tiempo de inmundicia, de depravación por todos los ámbitos. Y es necesario que hablemos hoy lo que vamos a hablar. Amén. Lea la Biblia conmigo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra. La voluntad de Dios es vuestra. No los escucho. La voluntad de Dios es vuestra. ¿Cuál es el deseo de Dios con usted? Que seamos santos. Amén. Que os apartéis de qué, hermanos. ¿De qué? Fornicación. Ya conmigo, fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Cómo? En santidad y en honor. No en pasiones o en pasión de concupiscencia, como los otros gentiles, o sea, como los mundanos, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, ni engañas en nada a su hermano, mucho menos que le robe la mujer. Porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Quién va a vengar esto? Dios. Como ya os hemos dicho y testificado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué, hermanos? A santificación. Así que el que desecha, porque es de costumbre que la gente diga, ya esas cosas, la gente debe vivir como quiera. Bueno, está bien. Así que el que desecha esto, lo explica Pablo, no desecha a hombre, ni predicador, ni pastor, ni maestro, sino a Dios. O sea, que esto es de Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Tome su lugar. Diga conmigo, los hijos de Dios no son fornicarios. Otra vez, los hijos de Dios no son fornicarios. Otra vez, no son fornicarios. Eso éramos antes, pero ahora somos hijos de Dios. Amén. El apóstol Pablo, aquí en este capítulo 4, muy conocido de hecho por la iglesia, ya que el versículo 16 habla del arrebatamiento de la iglesia. Ayer escuchamos el mensaje sobre la santidad. Hoy es como una segunda parte del mensaje que escuchamos ayer por medio de la hermana Ruth. La santificación es el deseo de Dios para con su pueblo. Dios no desea otra cosa con su pueblo. Dios quiere que sus hijos sean igual a Él. Dios es santo. Dios es santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos. Algo que hoy es un mensaje anticuado, ya un mensaje pasado de lista, etcétera, etcétera. Ya la santidad ya no se escucha en las iglesias de hoy en día. Pero aquí sí seguimos hablando de santidad. Aquí sí seguimos esperando a Cristo Jesús. Aquí sí seguimos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están preparados para irse con Cristo? El requisito es vivir en santidad a su nombre. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano, los que son padres. Y los que no se preocupen ahorita. Se salvan de algo.
¿A qué padre de ustedes, los que levantaron la mano cuando ven a su niño que anda todo sucio, todo chorreado, se queda de manos cruzadas viendo a su hijo? ¿Verdad que ningún padre o madre, mayormente las mujeres, corren y le quitan esa ropa y lo van a bañar y lo cambian y etcétera, etcétera? No pueden, ellos dicen, quitarle esa ropa a ese niño, mira cómo anda sucio. Ve a lavarlo, ve a lavarle la cara que parece entilado, ve a lavarle la cara. No soportamos que nuestros hijos anden sucios, porque a nosotros no nos gustaría andar como él anda. Dios es santo. Yo no creo que un padre ande bien catrín, bien planchado, bien lavado, bien perfumado y el niño parezca que anda como el Chavo del Ocho, negra las manos. Yo no creo que un padre tolere eso. Si él anda limpio, si él anda aseado, él quiere que su hijo ande aseado. Por lo tanto, cualquier manchita que le mira ahí, quitarle esa ropa y ponerle ropa nueva, ponerle ropa limpia, perdón. Bueno, es igual Dios. Dios es nuestro Padre y nuestro Padre es santo. Y cuando Dios nos ve manchados, Dios no le gusta que nosotros estemos así. El pueblo y los hijos de Dios son hijos santos, son hijos limpios. Fuimos llamados de lodazal. Dice el apóstol, el salmista, que él nos sacó del hoyo cenagoso. Es como que nos sacó de un lodazal y nos limpió para su servicio, especialmente para él. Eso significa santificación. Algo que Dios redimió, algo que Dios limpió y algo que Dios apartó para él. Eso fue lo que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A través de su sacrificio en la cruz del Calvario, derramar su sangre en la cruz del Calvario, él nos lavó y nos limpió y nos purificó para ser un pueblo santo y agradable al Señor. La santificación es la pureza moral de cada cristiano. Es la pureza moral y espiritual de la iglesia. La iglesia, el pueblo del Señor, está obligada, es un mandamiento de parte de Dios, vivir en santidad. Es la voluntad de Dios. La palabra santificación es apartado, separado. Debemos o fuimos apartados y separados especialmente para Dios. Por lo tanto, no podemos contaminarnos con el mundo. En medio de un mundo depravado, sucio, un mundo sensual, un mundo corrompido, un mundo ajeno a la voluntad de Dios, la iglesia brilla como luz en este mundo de tiniebla. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es el pueblo que Dios ha puesto y puso en este mundo para hacerle ejemplo al mundo, para que el mundo quiera imitar a la iglesia. Amén. Algo que hoy, por supuesto, que no es así. Santificación significa abstenerse de fornicación. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneas, o es lo que nosotros conocemos como pornografía. De ahí viene esa misma palabra pornea, es una palabra en griego, pornea, fornicación. Quiere decir todo tipo de actos sexuales, inmorales, adulterio, sexo prematrimonial, homosexualismo, lesbianismo, cualquier otra forma de desviación sexual o hábito o vicio sexual. El creyente no debe dar su cuerpo a una persona inmoral ni a una prostituta, como dice el apóstol Pablo más adelante. Quiero que vaya conmigo rápidamente antes de seguir aquí aplicando a 1 Corintios, el capítulo 6. El tema de la fornicación en las iglesias ya no se toca. Y es algo que está matando a la iglesia y no se da cuenta los pastores. Desgraciadamente algunos mismos son cautivos de esto. Esto está arrasando con pastores y no solamente con pastores. Está arrasando con la iglesia entera. La fornicación. 1 Corintios capítulo 6 versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y Pablo hace una pregunta: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por lo cual dice la palabra: los dos serán una sola carne. Hablando del matrimonio, un hombre y una mujer se unen y los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid, corred, huid, evitad la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La raza humana dice este dicho común: mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él.
está muy bien. Lo que el mundo no sabe es que ese cuerpo no es de él. Nadie puede crear un cuerpo por sí mismo. Nadie puede crear un ser humano. El único que creó al ser humano y le dio forma, que es lo que somos ahora, es Dios. Dios dio mandamientos para el cuerpo. Dios le dio mandamientos al hombre y Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo. La Biblia habla que nosotros como cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso significa, y el apóstol Pablo va a decir más adelante en sus cartas, que si antes nosotros, nuestros miembros, voy a hablar de mis pies, mis manos, mi boca, mis ojos, mis oídos, todo mi ser, mis miembros, dice en el mundo, los usaste para la inmundicia, para la depravación, pues ahora mucho más estando en Cristo, vuestros miembros usadlos para la justicia de Dios, para agradar a Dios. Antes mis manos eran para tocar inmundicia, para robar, para matar, para hacer cualquier cosa. Ahora las uso para adorar a Dios. Ahora los uso para levantar mis manos a Dios. Ahora los usamos para adorar y exaltar el nombre de Dios. Nuestra boca era para maldecir antes. Ahora la usamos para alabar a Dios. Nuestra lengua para exaltar el nombre de Dios, no para la inmundicia como antes, para mentir, para maldecir, para levantarle falso testimonio a alguien, para mentir, etcétera, etcétera. No, ahora la usamos para exaltar el nombre de Dios, para hablar verdad, para proclamar la justicia, la verdad de Dios. Nuestros ojos para ver inmundicia, nuestros pies para correr a la inmundicia, nuestro corazón para aplicarlo a la maldad, a la inmundicia, a la suciedad. Ahora no, ahora todos nuestros miembros son para servicio de nuestro Dios, aquel que nos libertó, aquel que nos sanó, aquel que nos redimió, aquel que nos purificó y nos apartó para su gloria y honra a su nombre. La fornicación es una epidemia, un fenómeno que está destruyendo la iglesia por varios años, si no lo puedo decir, si lo podemos decir por siglos. Es un espíritu tan duro en los ministerios, es un espíritu tan aplicado en los ministerios, y digo espíritu porque es una obra del diablo. La fornicación, cuando una persona le abre su corazón a la fornicación y le da rienda suelta a sus pasiones sexuales, no solamente está cayendo en una autodestrucción a sí mismo, porque la fornicación trae destrucción en todos los ámbitos, trae destrucción al cuerpo. Ya lo vimos que el primer daño que se le hace con la fornicación no es al vecino ni a la vecina, es a nosotros mismos. El pecado de fornicación destruye el cuerpo. Es un pecado contra el alma, contra el cuerpo. No digamos cuando fornicamos con otra persona que no es nuestro cónyuge. Destruimos a aquella persona. Pero aparte de eso, cuando comenzamos a darle rienda suelta a nuestras pasiones y a la carne, estamos dándole una puerta abierta a Satanás para que Satanás se posesione de esa persona y comience a practicar vicios contra nuestra naturaleza o vicios contra lo establecido por Dios, como son los deseos sexuales, como son las depravaciones sexuales, las inmundicias sexuales, a lo cual esta humanidad y esta generación de este siglo le llama normal. Ser homosexual es normal, Dios reprenda al diablo, eso es diabólico. Ser lesbiana es normal. Ahora por ahí se oye que ya quieren legalizar el abuso de menores y lo van a hacer. Lo van a hacer. Porque dígame usted, ¿dónde están todos los sacerdotes hijos del diablo depravados sexuales que han abusado de todos los niños en el catolicismo romano? ¿En qué cárcel están? En ninguna cárcel. Entonces me parece que esto fuera legal, que estos endemoniados son intocables cuando debían de estar en la cárcel igual que cualquier asesino, igual que cualquier narcotraficante, igual que cualquier ladrón. Ellos debían de estar en la cárcel. Pero no. Se paga con dinero el abuso sexual. Millones y millones de dólares han pagado en demandas por abusos sexuales. Pero eso era, digamos, estamos hablando del mundo. El catolicismo es el mismo mundo. Pero yo estoy hablando de la iglesia. Yo estoy hablando no de religión. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, que la fornicación no se nombra entre santos, dice el apóstol Pablo. La fornicación no se debe nombrar entre santos. El que está soltero, espera en Dios hasta que Dios le da a su esposa.
El que está casado se guarda con su esposo y su esposa y viven en limpieza. El sexo es algo que Dios ha creado, pero para vivirlo, practicarlo o disfrutarlo mediante los parámetros bíblicos de los mandamientos y la palabra de Dios. El creyente no debe dar su cuerpo a la inmoralidad sexual, mucho menos a una prostituta, un hombre soltero, un hermano soltero. No puede desear ir a un prostíbulo, ir a un nightclub, ir a una cantina a buscar mujeres de la vida fácil. No podemos, porque somos miembros de Cristo. Una hermana no puede darle su cuerpo a cualquier persona que no sea su esposo, o mucho menos que no sea parte del cuerpo de Cristo. Darle nuestro cuerpo a una persona que no es cristiana es dar nuestro cuerpo a la inmundicia, porque esa persona no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Entonces hoy está de moda que en la iglesia los hermanos se casan con quien les pega la gana. Se van de la iglesia por 3 meses, al poquito aparecen con mujer. Se van las hermanas de la iglesia y al poquito ahí vienen con un marido. ¿Dónde lo hallaron? No en la iglesia, en el mundo. Porque es normal, es normal, es normal. Hello. Que Dios reprenda al diablo, no es normal. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Y el deseo, el anhelo, la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo. Imagínate darle tus miembros que son para honra y gloria de Dios a una prostituta. O tu mujer, prestarle tu cuerpo a un hombre que no es tu esposo o que no es hijo de Dios. Eso es inconcebible en el evangelio. Pero en la generación que vivimos es normal. Las instrucciones, porque ya sabéis, las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, no era un invento de Pablo este mensaje. Dice Pablo que era una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tesalónica. Dice instrucciones. Significa que en aquel entonces estos hombres no dejaban de enseñarle a la iglesia, de amonestar al pueblo de Dios que se apartara de la fornicación, que se apartaran, que se abstuvieran de la fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hablando del matrimonio, que cada quien sepa tener su propia esposa, sepa tener. Está hablando del cuidado, sepa tener. En otras palabras, controlarse con su esposa. No darle cabida a los vicios sexuales que hoy hasta se anuncian como algo lícito. Voy a hablar fuerte, aquí no hay niños. Pero 2 vicios horribles que están matando la iglesia de hoy es la pornografía y las adicciones sexuales, aún dentro del matrimonio. Hoy hay miles de personas en los templos con las manos levantadas, pero después que salen de la iglesia a encerrarse a una habitación con candado, sea esposo, a veces hasta esposas, jovencitas y jovencitos, a lo que hoy tenemos acceso fácil, como lo que es un teléfono celular inteligente, que lo andan niños hasta de 6, 7 años. La madre, supuestamente el niño está estudiando, o el hermano está estudiando, o el joven está estudiando, pero está en otra cosa. Y por eso en la iglesia ya no hay fluir de parte de Dios, porque Dios odia la fornicación. Es un pecado horrible que destruye no solamente a la persona que lo practica, sino a todas las personas que están en su entorno. Nosotros vemos cuando el pecado de David. David tenía que andar en la guerra. David mandó su ejército, no sé qué se quedó haciendo David. Y es lo mismo que hacemos nosotros cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Nos metemos en las redes sociales, se mete en el teléfono, se mete en la computadora, en vez de estar orando, en vez de estar estudiando, en vez de estar haciendo el bosquejo bíblico, en vez de estar meditando en la palabra de Dios, metido en las internet, en las redes sociales, viendo lo que no se debe ver y destruyéndose a sí mismo. David se quedó cuando no se tenía que quedar. Y luego de la ociosidad que tenía, paseándose por su casa, miró una ventana que estaba abierta, se asomó por la ventana, miró una mujer desnuda.
David se quedó viendo a Betsabé, se quedó viendo todo su cuerpo de arriba para abajo, y luego vino el pecado a él, la codició tanto que dijo, vayan a traérmela. No le importó si era casada, no sabía de quién era. Él dijo, tráiganme esa mujer para mi casa. Cometió fornicación con ella, y ustedes saben lo catastrófico que fue para David aquel pecado que alcanzó hasta el más pequeño de su familia. La fornicación es un pecado destructivo. Por eso hay tanto divorcio. Por eso hay tantos niños sin padre. Por eso hay tantos niños abandonados en las calles. Por eso hay tantos niños que lo están adoptando otras familias. ¿De dónde salieron estos niños? Cuando un niño que nace según Dios tiene que estar con su padre y su madre. Ahora los pobres niños terminan hasta en manos de homosexuales, depravados, endemoniados. ¿De dónde salieron estos niños? Del desorden de esta humanidad. Esto no se habla en la iglesia. En las iglesias solo se dice, está bien, está bendecido, a saber qué, Dios lo va a prosperar. Pero hay algo que está matando la iglesia, es un virus metido en la iglesia. Desgraciadamente hasta se ha oído decir que es normal, que el pecado de la pornografía es normal. Hasta hay cabezones que se han atrevido a decir que no es pecado mirar pornografía. Imagínense cómo está el diablo. El pueblo de Dios se determina y se califica por ser santo. El pueblo de Dios no es un bulto más. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, nación santa, nación santa, pueblo escogido por Dios. A su nombre. Santificación significa que la persona sabe tener su propia esposa y tener su propio esposo y tener control en el matrimonio. La idea central de esto es fuerte. Es inconcebible que un creyente practique la fornicación, que deshonre a su señor y a su esposa o a su familia o a sus hijos o a sí mismo. La esposa, el esposo creyente tienen que saber, deben guardarse, tienen que controlarse. Pablo hablando aquí en Romanos 6:19 dice de esta manera. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para la iniquidad. Presentáis vuestros miembros, lo que les acabo de decir hace poco, para servir a la inmundicia o suciedad y a la iniquidad. Así ahora, para santificaros, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El mismo apóstol en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Santificación, en otras palabras, significa resistir las pasiones, la concupiscencia. Tenemos que resistir las pasiones de la concupiscencia o de los vicios sexuales. Significa que las pasiones, la lujuria, el poder esclavizante de la lujuria, cuando una persona comienza en la lujuria, puede pronto convertirse en un esclavo. Por eso hay tanta gente esclava de la sexualidad, esclavos del sexo, que a toda costa y a cualquier precio tienen que practicarlo y vivir en ello. La lujuria absorbe a tal grado a una persona que llega a un nivel que es imposible de romper. Te ve las personas que están acostumbradas a tener una y otra mujer, no se cansan. Toda la vida están volteando a ver y volteando a ver y volteando a ver. Lo que la Biblia dice, tienen los ojos llenos de fornicación. No pueden ver a una mujer porque ya se la hacen a la idea. La gente dice, pero la Biblia no habla de pornografía. ¿Cómo que no habla de pornografía? Ni Pablo, ni Pedro, ningún apóstol habló de esto, sino nuestro Señor Jesucristo. En Lucas dice claramente, Jesús dijo, mejor dicho en Mateo fue que dijo, cualquiera que mira
a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. El pecado de fornicación antes se tomaba como que si no hay relación sexual, si no hay intimidad, si no hay contacto, no es pecado. Pero yo me puedo deleitar verla, eso es lo que según se decía. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Enseñándole a sus discípulos la verdadera enseñanza de lo que la ley quería decir o lo que Dios quiso decir en la ley. ¿Oíste que fue dicho? O sea, ¿oíste lo que estos líderes enseñan? No cometerás adulterio, pero te voy a explicar lo que quise decir. Todo aquel que se queda viendo a una mujer para codiciarla en su corazón ya es adúltero. Ya fornicó con ella en su corazón. Eso se llama pornografía. La fornicación destruye tanto a las personas que Dios tuvo que permitir el divorcio. Oiga bien lo que dije, no mandar, permitir. Permitir, no mandar. Sino permitir el divorcio. ¿Por qué Dios permitió el divorcio? O permite el divorcio en caso de fornicación. Porque nosotros no entendemos la herida que se causa en la otra persona dañada. Es tan grande el daño que Dios me libre y Dios me guarde. Pero yo no lo he vivido ni lo quiero vivir. Pero es tan duro cuando una mujer ama a su marido o el marido ama a su mujer y a alguno de ellos dos cae en este pecado. Es tanto el daño que nosotros no lo entendemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo catastrófico que es lo que hace la infidelidad en el matrimonio. Cuando dos personas se quieren. Es tanto el daño que el Señor permite el divorcio. Porque hay personas que no soportan esto. Quedan tan destruidas que ya no les queda espacio para esa persona. Por eso es que Dios, como Dios es justo, Dios permitió el divorcio. Jesús dijo claramente, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con ella, comete adulterio. A no ser por causa, Dios permitió el divorcio por el daño que causa la fornicación, la infidelidad en el matrimonio. Pero no solamente en el matrimonio causa daño esto, también en los solteros. Si una hermana soltera se mete con otra persona soltero y aquel es de esos que solo andan allí disgustando por allí y es un haragán que solo hace el daño y se larga, esa persona queda completamente destruida moral y emocionalmente. Y si no digamos si era cristiana, espiritualmente también. Las tres cosas. Pero aparte, esa persona dejó una huella ahí que nunca esa persona, en otras palabras, la dañada o la perjudicada, borrará de su vida. ¿Hello? ¿Están aquí? Esa mancha, ese acto, esa experiencia, eso que acaba de pasar, esa persona nunca olvidará. Se casará con otra persona y nunca se le olvidará que su cuerpo fue amancillado por una persona irresponsable. O en este caso, si ella consistió en eso y no se dio cuenta, se dará cuenta por todo el resto de su vida que en su cuerpo lleva una marca por ser irresponsable o no tener cuidado o no cuidar su cuerpo. ¿Me están escuchando? Imagínate el que abusa de una señorita o la señorita que siendo virgen, una doncella, se presta a un sinvergüenza que le engaña y que le hizo un montón de cosas y se entregó a ella y le quitó su virginidad, su honor y luego la abandona. ¿Usted cree que esa señorita va a olvidar eso? Nunca. Para que se den cuenta lo que es el daño de la fornicación. Imagínate un niño que lo abusan sexualmente. Lo destruyen completamente. Destruyen su identidad, destruyen su moral, destruyen sus sentimientos, hermano. Y aparte de eso, un demonio que se posesiona de tristeza, de decepción. Y estos niños lo que quieren es no volver a vivir o no reaparecer o mantenerse en oculto porque no pueden controlar, no pueden, en otras palabras, discernir lo que acaba de pasar.
Porque es un endemoniado que abusa de un niño. Hay que refundirlo en la cárcel. Yo me pongo a pensar y le pregunto a los que me están escuchando, ¿dónde están presos todos los sacerdotes católicos? Que tantos miles de niños han abusado desde décadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las leyes? Pero mata un perro en la calle, vas preso. Este mundo Dios le va a meter fuego. Tanto abuso sexual. ¿A dónde están pues? ¿A dónde están presos los sacerdotes católicos? Pero como es la gran prostituta, la que reina sobre todos los gobernantes de la tierra, pero que no sea un pastor que caiga en adulterio, que haga esto, le caen como grulla. Que no sea un pobre pastor que sea acusado de abuso sexual en una iglesia cristiana. Le caen todos los medios de comunicación. ¿Por qué no le caen estos hijos del diablo endemoniados de toda la vida? Que hay evidencias que los bancos no pueden negar los millones y millones de dólares que ha pagado Roma por tanto abuso sexual. Y parte de esos niños que ahora son hombres son homosexuales. Porque es un demonio que se posesionó de ellos. De tanto que los destruyeron por este abuso sexual, el diablo les hizo pensar que ya no son hombres, tienen que ser niñas. La fornicación es tan peligrosa que es algo que Satanás ha usado y sigue usando. Un arma letal para destruir familias, un arma letal para destruir matrimonios, un arma letal, un demonio horrible encargado de destruir y desintegrar familias como nunca en la vida lo hemos visto. Pablo en estos lugares, mayormente Corinto, una ciudad sucia. Corinto era como Las Vegas y no se compararía a Las Vegas. Oiga bien, ¿cómo le llaman a Las Vegas? La ciudad del pecado. Vergüenza le voy a dar a la gente. Pero la gente no tiene vergüenza. La ciudad del pecado, Las Vegas. No era comparado Las Vegas con Corintio. Cuando Pablo llegó a Corinto, Pablo se espantó mirando tanta inmundicia que había ahí. Tanto homosexual en los cultos donde se le brindaba culto a Afrodita. Pablo se dio cuenta de los cultos homosexuales, mejor dicho los rituales. Algunos para poder darle una ofrenda a aquel demonio tenían que vender su cuerpo. Ahí se prostituían, había prostitución masculina dentro de los templos paganos, de estos dioses paganos, de estos ídolos, deidades diabólicas, y había prostitución femenina y masculina. Y Pablo le dice a los corintios después que algunos de ellos eran cristianos ahora. Pablo les dice claramente: esto erais algunos de ustedes, eran, pero ahora habéis sido lavados, ahora habéis sido santificados. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios tiene poder para romper las cadenas en un homosexual, en una lesbiana. Y hay testimonio de homosexuales que ahora son tremendos hombres de Dios y predican la palabra de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? La lujuria sexual es algo horrible. ¿Y por qué hemos llegado a este tiempo? Antes el celular no era para lo que hoy se usa. El celular era para llamadas y no tenía otra cosa que llamadas. Después vino la cámara y después vino un montón de cosas, añadiduras al celular y al celular, y lo último, el internet. Y ya aquellas cosas que nosotros ocupamos para hacer llamadas ya no funcionan con internet. Hay que botar todo eso, ahora es basura. Ahora hay que comprar un teléfono inteligente, porque solo así funciona. Y ahora en el teléfono inteligente la gente tiene acceso hasta en la montaña más remota a internet, por lo cual es libre de hacer lo que quiera. ¿De dónde viene esto? Esto tiene una raíz, se llama control mundial. Se llama control mundial. Satanás sabe que por medio del internet y en medio de un mundo sucio, de un mundo depravado, Satanás sabe que el internet es lo mejor que puede usar para desgraciar al mundo entero
y que el mundo entero esté en enemistad contra Dios. Porque toda persona que fornica, la Biblia dice específicamente y claramente que Dios lo va a juzgar. Que Dios lo va a juzgar. Amén. Cuando una persona comienza a darle rienda suelta a la lujuria sexual, puede convertirse en un esclavo inmediatamente de eso. Lo absorbe tanto que ya se encuentra en una etapa donde ya no puede salir. Eso se cumple con respecto a la pasión por el sexo, el deseo. Que no hay otra cosa que se piense solo en el sexo. Hoy en día, solo sexo, sexo. En películas, en novelas, en anuncios. Hasta para vender frijoles hay que poner una mujer desnuda. Para vender una llanta hay que poner una mujer desnuda. Sexo, sexo y sexo es el pan de cada día de este mundo. Y aquí está la iglesia. Pero la iglesia es llamada a ser santa. En las películas, la literatura, la pornografía, la manipulación en los jóvenes, adolescentes y adultos. Manipulación sexual. ¿Saben a qué me refiero? Una persona que vive bien, que vive atada por la lujuria, va a estar esclavizada a pornografía. Y la pornografía lo va a llevar a ser dueño de su propio cuerpo. Por lo tanto, esta persona queda en una atadura tan horrible que para él no existe el día que se pueda casar con alguien de su sexo opuesto. ¿Me están escuchando? Una persona mira tanta pornografía que todos los días se manipula. Él mismo cuando la Biblia prohíbe que nuestro cuerpo no nos corresponde a nosotros, dice: nadie tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, dice Pablo, ni el hombre. O sea, el cónyuge es el que tiene potestad. En este caso, mi esposa es la dueña de mis deseos y los de ella son los míos. Nadie tiene potestad en su propio cuerpo. Yo no puedo manipular sexualmente mi propio cuerpo. Según Dios es pecado. Pero los médicos, los sexólogos le enseñan a los hijos de 12 años que se manipulen sexualmente ellos mismos. Y un niño mirando atados, jóvenes atados a esto. ¿Por qué cree que hoy no se miran jóvenes en las iglesias? ¿Cómo van a levantar las manos? Ese es el pan de cada día de ellos. El celular. Las redes sociales, Facebook, pornografía y desnudez. Instagram, pornografía y desnudez. Hashtag, pornografía y desnudez. YouTube, pornografía y desnudez. Twitter, pornografía sin ningún filtro. Y el niño anda el teléfono. Hijo, ¿y por qué no te gustan las mujeres? No creo que necesito. ¿Por qué? Tanto y tanto y tanto. Llega el momento que ni tan siquiera piensan en casarse. Es tan horrible esta atadura del diablo. El problema es que esto no se habla en las iglesias. Porque, pastor, ¿qué está diciendo? Aquí hay adolescentes, son más vivos que tú. Yo conocí personas que tanto vivieron en esto que nunca se casaron. ¿Y para qué? No tienen, ellos nunca se pusieron a pensar cómo sería una mujer o qué lindo sería tener una relación con una mujer, algún día llegarme a casar. Yo era un desgraciado que en mi vida decía: ¿y yo qué cosa me voy a andar casando yo? Era un vil sinvergüenza, pero cuando Cristo me libertó, fui libre de toda esa basura. Y conocí personas que tanto que practicaban esto, nunca se casaron, nunca encontraron esposa. Porque ¿con qué necesidad? Y los que algún día encontraron sufren de otro problema. Se llama impotencia sexual. Y en el matrimonio otra desgracia. La pornografía destruye. La lujuria sexual destruye vidas desde la adolescencia hasta la adultez. ¿Me están escuchando? Es necesario que como hijos de Dios tengamos un filtro. Escuchen lo que les voy a decir. Y aunque ustedes no estén de acuerdo conmigo, yo lo voy a decir. Ahora ya no hay película que un cristiano pueda ver. Levánteme la mano, usted dígame. Antes uno podía ver programas, eran sanos. Ahora no puedes ver nada. Porque si no viene ¿cómo se llama?
Si no viene la acción, el sexo metido en eso, no sirve la película. Porque si no, nadie la consume. Porque este es el pan de cada día de esta humanidad. El sexo, la inmundicia, la lujuria sexual. En las escuelas se les enseña a los jóvenes que es normal, que puedes tener relaciones sexuales con la jovencita. Nomás, aquí están es más, hasta se los prestan. Cuando antes a nosotros nos enseñaron eso en las escuelas? Y no estoy tan viejo, tengo 42 años. ¿Cuándo nos enseñaron eso a nosotros antes? ¿Por qué esta generación es tan diferente a la de antes? ¿Por qué? Jesús dijo que el mundo estaría tan depravado como en los días de Lot antes de su venida. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia limpia, no por una iglesia fornicaria. Viene por hijos santos, no por fornicarios. A su nombre, hermanos. La manipulación. Usted tiene que aconsejar a su hijo adolescente que no caiga en esa práctica. Pero para eso hay que supervisarlo. Si no, después ahí te va a amanecer con la mano caída después. Ahí te va a parecer que, ay. Los padres han perdido eso. Si a nosotros nos enseñaron, ¿por qué no se lo enseñas a tu hijo? A nosotros nos enseñaron que hombre es hombre y mujer es mujer. Yo tengo que supervisar a mi hijo, llevar control de mi hijo, de mi hija. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que está viendo en el teléfono? Porque si tu hijo cae en una red de esa, después terminará endemoniado. En la pornografía es una plaga demoníaca. Es algo que no está fuera de Satanás. Satanás está en medio de esa práctica. Esto ha destruido matrimonios. Mujeres que dejan a sus maridos porque ya no los aguantan. Porque quieren hacer con ellas la inmundicia que acaban de ver. En una fantasía, en una pantalla, en una película, en un video. Y luego hay mujeres que se prestan también. Sinvergüenzas que se prestan al marido por esto y esto. Solo porque es que yo lo amo. Tus miembros no son para la inmundicia. Tus miembros son para agradar a Dios. ¿Hello? Huir de la fornicación. Todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hoy es normal en las iglesias. No es normal, según Dios, no es normal. Dios va a juzgar severamente a los fornicarios. Así es que nos restan dos cosas. O seguimos y experimentaremos el juicio severo de Dios, que no le llama juicio, le llama venganza. Venganza. O nos santificamos para que un día podamos entrar en la ciudad celestial. A su nombre. Hoy todo el mundo es cristiano, viviendo una relación ilícita con un hombre que está casado con otra mujer. Pero en Estados Unidos lo necesito porque me ayuda a pagar la renta, porque yo no puedo sola. Pero soy cristiana. Eso no es correcto. Una mujer cristiana prefiere morirse de hambre, prefiere pedir en la calle, pero sabe que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Conozco muchas mujeres que están casadas con un sinvergüenza que está casado en su país, pero le ha ofrecido que le pague la renta, le ha ofrecido que le va a dar carro para que ande, y ella escribe: pastor, me da vergüenza que estoy con un hombre casado, pero me voy con él para el infierno. Es que vas tú. Y entonces, ¿cómo le hago? No puedo pagar la renta. ¿Quién le dijo entonces que viniera acá? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién da las órdenes? ¿Usted o Dios? Es Dios quien da las órdenes y nosotros tenemos que cumplir la orden de Dios. Dios no se puede adaptar a tu mente, o tú y yo nos adaptamos a la mente de Dios, y si no, entonces experimentaremos el juicio de Dios. ¿Ustedes creen que me da vergüenza decir esto? No. Es que no se habla en las iglesias, porque a ellos los pastores les importa un bledo quiénes son los miembros que tienen. A mí me importa quiénes son los que están aquí, porque Dios me llamó a predicar y a pastorear y a preparar